Ahora con el diputado provincial, jefe de la bancada del PJ en la Cámara Baja Provincial, está con nosotros Leandro Kiko Busato. ¿Qué tal, Leandro? Andrés Canepa te saluda aquí en Buen Día, Rosario. Buen día. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, anuncios de restricciones para el AMBA, casi como una precuela de lo que puede llegar a ser esta situación epidemiológica para la provincia de Santa Fe si no logramos detener la curva. ¿Cómo están hablando esto con el gobierno provincial ustedes? Bueno, en primer lugar, yo creo que el gobierno nacional ha tomado una medida importante, poco feliz probablemente para algunos sectores que tienen una idea distinta de cómo administrar esta situación sanitaria, pero para nosotros una medida a tiempo, justa, necesaria y una medida de gobierno que tiene que ver básicamente con pensar en la salud y en seguir generando un proceso de inmunidad a partir de la vacuna, y para eso hay que aliviar, nosotros entendemos, el sistema sanitario, fundamentalmente en la zona del AMBA y de Cava, que es donde mayor restricciones tienes. En la misma medida, el presidente ha facultado a que los distritos provinciales tomen las medidas en función de sus curvas epidemiológicas y de sus casos, y yo lo veo positivamente en términos políticos porque creo que implica un proceso federal y de autonomías provinciales importantes en un momento complicado del país en donde necesitamos trabajar mancomunadamente entre nación, municipios y provincia de la mejor manera posible. Obviamente que el gobernador está permanentemente supervisando tanto el ascenso de los casos en Rosario y en Santa Fe fundamentalmente, el nivel de camas ocupadas claramente y especialmente en el área crítica, y obviamente el control de los ingresos y egresos y de todo el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos correspondientes. Se El precipitaron gobernador ha Sí. decidido por ahora no llevar adelante las medidas que el presidente anunció para AMBA y para Cava, pero también quiero decir las cosas como las veo, digo, ¿no? Me parece que esto no tiene que ser un proceso de creer que en Santa Fe las cosas están fenómenas, que no tenemos ningún tipo de problemas y que estamos atravesando una situación de relax. Estamos en un momento de mucha tensión. Hay dos temas que son preocupantes. Uno es claramente el ascenso de casos, y el otro es obviamente una situación que tiene que ver con la ocupación de camas críticas, fundamentalmente a partir también de otras patologías que no tienen que ver con el COVID y que durante todo el verano han ocupado hoy por hoy más o menos el 50 o el 60% de las camas críticas en la provincia de Santa Fe. Nosotros sabemos que con la reprogramación de cirugías y con las operaciones que no sean de urgencia, tenemos la posibilidad de comprimir lentamente las camas críticas, pero la verdad, Andrés, que la segunda ola es una realidad. Hay que tener medidas sanitarias acordes a la altura que estamos viviendo. Y yo también hago un llamamiento a la responsabilidad política de toda la dirigencia, oficialismo y oposición, en el sentido de no estar especulando de cuáles son las medidas correctas y fundamentalmente qué implicancia tienen algunos sectores de la sociedad. Sabemos que no son medidas felices y creo que hay que tratar de buscar claramente la mejor manera de llegar al pueblo argentino con este tipo de decisiones, y eso creo que es lo que ha hecho el presidente, ¿no? Busato, en ese sentido, hay muchos sectores que están reclamando algo de ayuda para poder sostener lo que está sucediendo con la caída en las ventas. ¿Hay alguna posibilidad de votar algo en la legislatura? ¿Hay algún proyecto que haya entrado en las últimas horas al respecto? Mirá, que haya entrado en las últimas horas no, pero el gobierno provincial y el gobierno nacional han estado haciendo un esfuerzo enorme durante todo el año pasado y seguramente habrá que atender caso por caso. Hoy por hoy en la provincia de Santa Fe, el sector de mayor tensión con el que tenemos que tratar de generar un proceso de acercamiento es el sector del turismo, que fundamentalmente se ha visto restringido con estas decisiones de no poder llevar contingente de viaje de egresados, y obviamente que el sector gastronómico con las habilitaciones del horario restrictivo también ha tenido algún nivel de preocupación. Con ellos hay que hablar y hay que ver cuál es la mejor manera de llegar a un acuerdo que permita obviamente una asistencia del Estado en los casos más complejos y críticos, ¿no? No te quiero despedir sin hablar de los temas de seguridad. Hay 3 proyectos de seguridad que vienen desde la época en que Marcelo Saguín todavía era ministro, que están discutiendo, que han tenido algún tipo de diálogo en la Cámara Baja. También hay un Consejo de Seguridad conformado ahora. Tengo entendido que vos lo integrás. ¿Cómo está el tema de seguridad a partir de la asunción de Jorge Laña? Bueno, yo creo que el tema en términos políticos se descomprimió. Hay una relación de más expectativa con la oposición. Y también hay necesidad de avanzar con las 3 leyes que vos mencionabas recién y que son para nosotros un cambio, yo diría, de timón en el abordaje de la política de seguridad pública pensando en el mediano y largo plazo.
Y lo del Consejo de Seguridad es una ley que en realidad está vigente en la época de Hermes Wiener, pero que no sabemos todavía por qué en los últimos 5 o 6 años no tuvo convocatoria. Así que lo que hicimos fue presentar un proyecto en la legislatura hace unos días que busca relanzar ese Consejo de Seguridad, en este caso le pusimos Consejo de Seguridad Ciudadana, y que busca la articulación del gobernador, todo su gabinete y organizaciones públicas y privadas en función de charlar alrededor de una mesa las problemáticas de la seguridad a manera de consejo consultivo. Imaginemos un gran consejo al estilo del Consejo Económico y Social, con la participación de actores de la sociedad civil y del gobierno, discutiendo obviamente las políticas y los diagnósticos en materia de seguridad para tener un consejo consultivo que pueda asesorar, ¿no? ¿Lo charlaron con el gobernador? ¿Tiene el aval del gobernador esto? Mira, yo se lo mandé al gobierno hace más o menos un mes. El gobierno está obviamente trabajando en este tema. Lo he hablado informalmente con el ministro Lañas y que vamos a ver qué ocurre. Hay otros proyectos que para nosotros no son malos, pero no recogen un espíritu tan participativo. Hay un proyecto de ley para hacer la Junta de Seguridad, que es un ámbito más reducido. Yo creo que en este caso lo que hay que hacer con la seguridad es ampliar el problema para que la sociedad lo pueda discutir y pueda asesorar al gobierno y a las fuerzas políticas que tienen que tomar decisiones respecto a cómo están viendo la situación desde el territorio, ¿no? Leandro, te agradezco este contacto a la mañana aquí en Buen Día Rosario. Muchas